Mi nombre es Sandra Gómez. Antes de llegar al Centro de Ayuda Universal, yo me sentía muy triste, era una persona muy depresiva, muy vacía, yo sentía mucha soledad, sentía mucho miedo, era una persona muy insegura, yo me sentía una mujer muy desvalorizada, que no valía. Posteriormente a eso yo recurro, ¿no?, a los vicios pensando encontrar una salida. Yo tomaba mucho, fumaba mucho, posteriormente me empecé a drogar para querer yo quitar ese vacío que yo sentía. Y cuando pasaba el efecto era todo lo contrario, me sentía aún más triste, más vacía, más sola, ¿no? Porque yo quería sentir amor de alguien, cariño, ¿no? Que alguien en quien refugiarme, empecé a prostituirme, empecé a andar con una persona y con otra, para yo querer de alguna manera sentir amor. Pero tampoco nada de eso funcionó, al contrario, todavía mi depresión era todavía mucho más fuerte, yo me hundía aún más profundo en el vacío, en la soledad, porque nada de eso me estaba llenando, a tal grado en que yo llegué a intentarme suicidar, porque yo ya no quería vivir. Ya para mí la vida no valía nada. Llegué a sentir tormentos espirituales, no podía dormir, no conciliaba el sueño, inclusive llegué a dejar de comer por lo mismo, porque yo no quería vivir, yo de alguna manera quería terminar con mi vida. Era algo muy fuerte. Era un vacío muy profundo. Yo sentía que a nadie le importaba, que todo el mundo me veía mal, todo el mundo se burlaba de mí. Era una soledad, una tristeza demasiado fuerte con la cual yo ya no podía vivir. Entonces es cuando yo acudo al Centro de Ayuda Universal. Cuando yo llego, entro a la reunión, escucho. Entonces en ese momento lloré demasiado. Yo recuerdo que sentí como algo dentro de mí se estaba vaciando, sentí como que el peso que estaba sobre mi espalda, poco a poco sentí como alguien quitaba ese peso, sentí una oportunidad de volver a comenzar, sentí ahí que nadie me criticaba, no me juzgaban, había alguien ahí, alguien que me decía, aquí estoy para tenderte la mano. Poco a poco empecé a ir a las reuniones, mi cambio se empezó a ver en mi conducta. Ya no era la persona agresiva que antes era, ya no era la persona insegura, miedosa. Empecé a dejar el alcohol, los vicios, la droga, empecé a dejar todo. Posteriormente escucho hablar acerca del Espíritu Santo. Yo pregunté qué era el Espíritu Santo, ¿no? Ellos me decían que era tener al propio Dios dentro de mí, ¿no?, de saber que había una transformación total, que yo realmente podía ser transformada por completo, llena, para yo volver a sentir esa paz, esa alegría, porque aún así yo sentía todavía algo de vacío, todavía me sentía un poco sucia por todo lo que yo había hecho. Entonces vi la oportunidad y abracé el ayuno de Daniel como nunca lo había hecho. Yo vi la oportunidad de cambiar, yo quería a Dios dentro de mí. Yo decía, Dios, yo te quiero, porque yo quiero dejar este vacío, esta tristeza que hay dentro de mí, porque aún estaba ahí. Yo abracé el ayuno como nunca lo había abrazado. Cambié mis actitudes, empecé a orar, empecé a meditar en la palabra de Dios. Yo dejé toda la información del mundo y yo busqué con todas las fuerzas, con todas las ganas. Yo hablé con Dios, dije, yo te quiero dentro de mi interior, yo quiero tenerte aquí, quiero quitar la tristeza. Y Dios en ese momento fue cuando el gozo entró en mi corazón, entró en mi vida, llegó la paz, llegó la alegría, llegó todo aquello que yo nunca había sentido. En ese momento el Espíritu Santo descendió dentro de mí. Aquel día mi Salvador, aquel día mi amor, cuando al fin te encuentre mi Salvador, finalmente
Entonces fue cuando yo comencé a tener el gozo de Dios en mi vida. Yo sabía que Dios estaba dentro de mi interior. Se fue la tristeza, se fue la depresión, todo lo que yo estaba sintiendo, todo eso se fue. Ya no volví a tenerlo. Ahora soy una mujer feliz, soy una mujer contenta que tiene ganas de vivir, segura. Se fue el miedo, se fue la tristeza, dejé los vicios, dejé la prostitución, la droga, las malas compañías. Dios me ha dado muchas cosas, Dios me ha dado muchas bendiciones. Entre esas, me dio a mi esposo, que es un hombre de Dios, que me cuida, que me protege. Era el amor que yo necesitaba. Primero Dios me dio su amor y después Dios me dio el amor de mi esposo. Ahora soy feliz con mi familia. Mi cambio fue total en mi trabajo, en mi carácter, en mi conducta. Ahora simplemente soy una persona feliz, soy contenta. Ahora tengo muchas ganas de vivir. Puedo tener luchas, puedo pasar dificultades, pero yo sé que el Espíritu Santo está dentro de mí y que con Él yo puedo vencer todo. Para mí el Espíritu Santo es todo.